Estamos listos. Vamos a empezar con una oración pensando en este misterio de la Santísima Trinidad, que es la base, el abismo de esta realidad divina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y pidamos a la Virgen Santísima que nos acompañe. Alégrate María, llena eres de gracia. llena eres de El Señor gracia, es contigo. bendita Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Estamos preparándonos para la Pascua con aire nuevo. Antes recordamos nosotros, pensábamos la Pascua que iba a venir, las oraciones que íbamos a hacer, las procesiones que íbamos a ver. Regálame un poquito de agua, pobre Cristi. Es que mi pachón no sé dónde lo dejé. Los sentimientos que íbamos a sentir, los comentarios de los demás que íbamos a oír. Esta preparación tiene aire nuevo. Junto a lo mejor de siempre, junto a lo mejor de siempre, hay algo nuevo. Será la presencia de Dios, amor, solo amor. Entonces, ¿cuándo se hablará de justicia de Dios? ¿Cuándo se hablará de castigo de Dios y de querer que su Hijo muriera para que pagara por nuestros pecados, que derramara su sangre por nosotros, precisamente para pagar, y que este plan fue hecho por Dios, hágase su voluntad, tendremos un aire nuevo con que hacer frente a estas cosas que ya no se dicen mucho en realidad, y es una buena señal, pero se sigue diciendo aquí y allá, el abuelo, la abuela, un vecino, una vecina, oímos de vez en cuando. Tenemos aire nuevo con que vivir esa Pascua que queda al centro del caminar cristiano. Tendremos algo nuevo. La primera cosa nueva es una nueva imagen de Dios. Hemos oído los obispos latinoamericanos que dicen una palabra muy chocante, que nos han transmitido una caricatura de Dios. Un Dios justiciero, vengador, antojadizo, arbitrario, del cual había que tener miedo porque el juicio, la amenaza, el castigo no es de la primera cosa que hay que apartar. Dios es solo amor.
También la justicia, como dice Papa Francisco, su justicia es misericordia. No es la justicia nuestra, que es, vas a ver, desgraciado, vas a ver, vas a estar en la cárcel toda la vida. Y nosotros gozamos. Y estamos expresando el odio. Así es. Y hemos hecho de Dios una imagen como la nuestra. También Dios va a castigar, va a punir, va a vengarse. Nada de eso. Nada de eso. Será el nuevo aire más importante que tendrá que estar moviéndose en todas las procesiones de la Cuaresma y volverse toda una reflexión o reflejo, todo un reflejo de luz el día de la resurrección, el día de la Pascua. De Dios viene solo el bien. Nada de lo que hace mal viene de Él. Nada. Solo el bien. Él nos ama aun cuando nosotros estamos pecando. Nos ama aun cuando no nos arrepentimos. Su amor sigue fluyendo. Su perdón sigue fluyendo hacia nosotros siempre. Recordemos el amor de una madre. ¿Acaso el amor de una madre tiene términos? ¿Tiene término? Nunca. El amor de la madre a lo sumo podrá llegar a decir, es cierto, mi hijo actuó mal, pero no me lo mate, no me lo mate. El amor ahí está. Si el amor de una mamá, que a pesar de ser el ser más alto, ciertamente, más noble en esta tierra, sin embargo es una pobre criatura. Si el amor de una mamá, que es una pobre criatura, llega a eso, multipliquemos al infinito el amor de Dios por cada uno de nosotros. El amor de una madre al infinito. Él ha dado ese tipo de amor a miles de millones de madres de toda la historia y seguirá dando. Él tiene la fuente, Él tiene el manantial de ese amor. Lo que puede pasar, esperamos que nunca pase para nadie, lo que puede pasar es que el ser humano pueda cerrar la puerta de su corazón y decir, a mí no me importa de tu amor, vete, no quiero abrir la puerta. En el Apocalipsis, al capítulo 3, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Cenar era el signo de la amistad más bella, más grande. Yo estoy a la puerta y llamo. Siempre, siempre, siempre. Esperamos que ustedes abran siempre. Entonces yo entraré feliz y me sentaré a la mesa con ustedes.
Y ahora vamos a escuchar la lectura de lo que dice San Juan y una reflexión de parte de Carlos después de esta introducción. Siempre fuerte y pausa. Dice el apóstol Juan que Dios es amor. Primera de Juan 4, 16, 18. Él no es alguien que tiene amor, sino alguien cuya naturaleza es amor y no otra cosa. Todo lo que hace sufrir y morir no viene de él. Solo lo bueno viene de él, directa o indirectamente. El amor de padre y madre que no excluye a ninguno de sus hijos. Él ha enviado a su Hijo para que tengamos vida en abundancia. Juan 10, 10. Y quiere que todos se salven. Primera de Timoteo 2, 4. El amor incluye a todos y siempre. Lo que solo podría alejar de este amor sería el rechazo libre de la verdad y del amor de parte del ser humano por el libre albedrío. Se puede dar la autoexclusión, nunca la exclusión de parte de Dios. Se puede dar la autoexclusión. Yo no quiero, pero nunca la exclusión de parte de Dios. No nos excluye. Todo lo que hace sufrir y morir no viene de él. Alguien podrá sorprenderse. Dice, ¿cómo? ¿Ni la muerte? Claro, ni la muerte. Anoten siempre las citas para que vayan a ver y queden impregnados de esto. Si no, es algo que puede resbalar las citas. Carta a los Romanos 5, 12. La muerte es fruto del pecado, no de Dios. Y no como castigo de Dios, sino como consecuencia lógica de una decisión ilógica. Cuando nosotros desordenamos las cosas, que ese es el pecado, las cosas ya no funcionan. No funciona la paz en familia, no funciona la relación buena entre nosotros de la familia, no funciona el bienestar en una sociedad, no funciona la salud, no funciona el hígado, no funciona el estómago, no funciona el corazón, no funciona el cerebro, porque lo desordenamos. El pecado, el tomar decisión equivocada, nos desordena todo. De ahí, a un momento dado, todo colapsa. Esa es la muerte. Sabiduría 1:13. Dios
no hizo la muerte, ni se alegra en la destrucción de los seres humanos. Todo lo que hace sufrir y morir viene del ser humano que usa mal su libertad. Santiago, el apóstol Santiago, no el apóstol que iba siempre con Jesús o ese de Compostela de España. No, el apóstol que era primo de Jesús. El apóstol se llama Santiago el Menor. Él escribió una carta. Él era obispo de Jerusalén. Escribió una carta a sus fieles. Una carta preciosa. Una carta muy práctica, porque Santiago el Menor era muy práctico y se preocupaba de las cosas prácticas. Bien, describe de dónde viene el pecado. Viene de uno, viene de su concupiscencia, viene de un deseo fuertísimo de querer hacer propio un bien, que es bueno, pero se da cuenta que ese bien en ese tiempo no le corresponde, no es suyo. Sin embargo, es como le pasó a Eva y a Adán. Tanto ese bien lo atrae que se quiere posesionar. Dice Santiago, este deseo fuertísimo trata de seducir a la voluntad, a que la voluntad apruebe y diga sí, y haga todo lo posible para alcanzar este bien. Dice Santiago, si se detiene, si el ser humano detiene este deseo fuertísimo, en latín se llama concupiscencia. Si lo detiene, no pasa nada. Pero si lo deja ir adelante, alcanzar hasta el final el bien, ese bien que no le corresponde, entonces al final sabe qué cosa va a encontrar: la muerte. Punto. No encontramos dificultad nosotros a creer eso cuando leemos estadísticas que suceden en Guatemala. ¿Cuántos asesinados? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos estupros? ¿Cuántas enfermedades que no se pueden curar porque en los hospitales no hay medicinas? Y eso no porque no hay en Guatemala, porque en Guatemala hay dinero para mantener 100 millones de gente. Es que hay injusticia, hay desigualdad, hay mala distribución de bienes. Y ese es el pecado, ese es el desorden. Entonces, no es Dios. No vamos a preguntar a Dios, Dios, ¿por qué permites eso? Dios ni quiere ni permite estas cosas. ¿Y entonces por qué ocurren? Porque Dios tolera, porque respeta la libertad del ser humano. La libertad es cosa seria, cosa seria. La responsabilidad nuestra es seria.
San Juan Pablo II, a ver cuándo fue, el 1 de enero del 2005, 3 meses después moriría. Escribió una carta que los papas ya desde hace 35 años escriben como mensaje de paz a toda la humanidad el primer día del año. Ese primer día del año del 2005, el título era ¿De dónde viene el mal? Respuesta: el mal pasa por la libertad humana. Eso. Primera respuesta. Segunda respuesta: el mal tiene nombre y apellido. El nombre y apellido del hombre y de la mujer que lo quieren. Ustedes anoten 1 de enero de 2005. Mensaje del 1 del año. También lo pueden conseguir. O ustedes que manejan bien la computadora pueden ir a encontrar esas cosas. De ahí, eso. Nosotros estamos acostumbrados a decir que viene de Dios. Entonces vamos a visitar una mujer que se le murió el hijo y le decimos que vamos a hacer, señora, esto quiere Dios, hay que aceptar esta prueba, y confundimos todo. Este es el aire viejo que nos intoxica a todos. Debemos de tener un aire nuevo. No es Dios que quiere hacer sufrir al ser humano. Lo creó para que fuera feliz. Lo creó para que con su libertad aprendiera a amar. Porque sin libertad no hay amor. Entonces lo creó libre, con la meta de aprender a amar. Y cuando uno ama y es correspondido en el amor, es feliz. Es bella una familia donde todos se aman. ¡Qué felicidad! Para eso nos creó Dios. Pero el ser humano, con su libertad, quiso hacer lo que quería. Y las cosas se descompusieron. El desorden. Y en el desorden las cosas no funcionan. Ni la vida funciona. Ni la vida física. Ni la vida psicológica. Ni la vida social. Ni la vida espiritual. Bien. Entonces, concluimos esta primera parte. Luego pasamos a la segunda parte y con eso, en estas dos semanas, vamos a terminar nuestras intervenciones. Sobre todo, tocaremos la segunda parte, que es la que más nos interesa porque está relacionada directamente con la Pascua. Dios es solo amor, exclusivamente amor. Palabra del Santo Padre de hace un año, palabra de algún teólogo que yo he leído en el periódico. Dios es solo amor, nada más que amor. Entonces,
Las desgracias existen. El sufrimiento existe. El dolor existe. La muerte existe. Pero no vienen de Dios. Este es el punto. Pero no vienen de Dios. Viene del mal uso de la libertad humana. Esto es importante decírselo a sus hijos, a sus hijas, cuando dicen, es posible que se le pase por la mente una cosa así. Entonces, si Dios no castiga, qué bonito. Así podemos hacer cualquier cosa y no nos pasa nada. No, hijo, no te confundas. No, hija, no te confundas. Porque las desgracias siguen. Si te emborrachas el sábado de noche y luego manejas el carro borracho y te vas contra un muro y te mueres, ahí está la muerte. Y no fue Dios quien te la mandó para castigarte. No, no. Fuiste tú, de tu mala voluntad. Y así todos los demás, todo lo demás. Entonces todas estas cosas malas existen. Solo que hay que insistir que no vienen de Dios. Pero Dios las permite. Tampoco. Tampoco. Dios no las quiere y no las permite. Solo las tolera. Es otra cosa. Tolera significa no puedo hacer nada. Tiene la libertad. No puedo hacer nada. Dice Papa Benedicto XVI en una audiencia pública. Desde el momento que Dios ha dado la libertad al ser humano, se ha limitado en su propia libertad. Es una frase fuertísima. Frase fuertísima. Dios no lo puede todo. A veces nosotros pedimos, rezamos. Una de las causas por las cuales Dios puede no responder es esa. Que si hay alguien, pedimos el trabajo, ese trabajo. Pero si hay alguien que corrompiendo al que tiene que dar trabajo y lo da a otra persona y no a nosotros, Dios no puede intervenir. Es tremendo. Es casi angustiante. Pero que sepamos que todo lo que hace sufrir morir no viene de Dios. Ni lo quiere el mal, ni lo permite. No da el permiso y dice, bueno, tú me pides eso, bueno, no me gusta, pero hágalo. No, Dios no hace eso. Solo tolera. Es como un papá o una mamá con el hijo que tiene 24 años y ahora quiere ir donde quiere. ¿Qué puede hacer papá y la mamá? Si el hijo hace algo que no le gusta a papá y mamá, se lo dicen. No es que ellos quieren que haga eso, ni se lo permiten, solo lo toleran. Tiene 24 años, ¿qué puedo hacer yo? Así. Entonces, instruir bien a los hijos y a las hijas. Hijo, el mal, los malos, los males existen y nosotros los causamos y vienen. Pero somos nosotros los que los causamos, no Dios. Entonces, esto que estamos diciendo te tiene que persuadir a no hacer el mal, a no hacer las cosas desordenadas, a observar los mandamientos, a observar lo que las directrices de la iglesia que trata de hacerte entender que dice el Evangelio. Porque es eso que va a impedir que te caiga el mal. Tú, al menos de parte tuya. Porque luego hay otros que puedan comportarse mal y que puedan afectar a ti.
porque somos creados como una familia. Uno depende de otro, en lo bueno y en lo malo. Pero nunca lo malo, lo que hace sufrir y morir, viene de Dios. Ahora vamos a descansar 3 minutos. Si ustedes tienen alguna pregunta, preparen la pregunta y vamos a responder. Hay una pregunta, vamos a escuchar. ¿Qué dice? Me cuestiono sobre la muerte de algunos niños por enfermedades terminales y uno cree que hayan hecho algo malo. ¿Cómo logro entenderlo? No, no han sido los niños a hacer algo malo. Hacer algo malo han sido aquellos que han desordenado la naturaleza. Por ejemplo, los herbicidas venenosos que se tira en el campo y envenena a los pobres campesinos que tienen que tirarlo. Y de allí, los niños que van jugando ahí en el campo reciben, es un ejemplo, es solo un ejemplo. Pero la causa de los males somos nosotros, a veces nosotros personalmente, a veces nuestros familiares, a veces nuestros vecinos, a veces nuestros conciudadanos en la sociedad, en la ciudad, las autoridades, el cambio climático, la contaminación ambiental. Eso causa todos estos males. Hay que ir a ver las causas, el origen. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes? Porque seguramente hay sujetos. Son miles a veces. Podrá ser uno. Eso solo Dios sabrá. Ir al origen, a la fuente de los males que nos acechan en esta vida. Eso de los niños es lo más dramático, pero los antepasados, hoy los psicólogos nos dicen que cuando en una familia la esposa está encinta, entra el marido borracho y rompe todo, la esposa se asusta, el niño dentro sufre un impacto que podría resultar luego al nacimiento y después. Eso. Con ese ejemplo, yo creo que usted entiende la cuestión de los niños. Y si no lo entiende, paciencia. ¿Verdad? ¿Se entiende? A ver. El que hizo esta pregunta, ¿entiende después de la explicación? Clarísimo, Fray. Clarísimo. Carlos Gutiérrez. Gracias. Me alegra. Porfirio Pichillá levantó la mano. Porfirio, dale. Hola, padre. Dime. Digamos, con relación a la consulta anterior, digamos, a mí me queda deambulando la idea de que, bueno, un niño ciertamente no tiene responsabilidad por las consecuencias del pecado anterior, ¿verdad? Pueden ser las mías, ¿verdad? Y es ahí donde yo a veces me he puesto a pensar, digamos, que nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, ¿verdad? Y es también amor. Entonces es ahí donde creo que nuestras rodillas al doblarse, Dios puede intervenir en obrar y sanar a los niños o a gente, ¿verdad? Porfirio. Que en esto, ¿verdad? Sí, gracias porque da la ocasión para decir una cosa
muy grande, muy importante. Dios Ya. no es todopoderoso. Ok. Dice Benedicto XVI, ha hecho una muy bonita audiencia sobre este tema. Espera que ahorita me viene. El 30 de enero de 2013. Anoten. 30 de enero de 2013. 3 meses después renunciaría al papado. Este papa, que es ciertamente uno de los grandes teólogos de nuestro tiempo, se ha preguntado, ¿qué entenderá la gente cuando se dice Dios Todopoderoso? Cuando en el credo, porque estaba comentando el credo, ¿qué entenderá la gente cuando dice creo en Dios Todopoderoso? Y él hace una reflexión muy bella. Precisamente el meollo de la respuesta es que Dios no es todopoderoso en esta tierra. En esta tierra. ¿Por qué? Porque ha dado la libertad al ser humano que se le puede oponer. Y si el ser humano se le opone en cierta circunstancia, si Dios se encuentra al ser humano que no quiere, aunque detrás de este ser humano hay otra persona que está pidiendo, Dios no puede pasar, no puede intervenir, porque la libertad de esta persona no quiere. Y si lo que pide la otra persona depende de la libertad de esta persona, Dios no puede aniquilar la libertad de esta persona. ¿Se entiende, Porfirio? Sí, Fray, lo entiendo, gracias. Bien. Es muy importante eso, porque nosotros no sabemos por qué a veces nosotros pedimos y no se nos escucha, parece. Hay tantos motivos, compleja la cosa, pero Fray, es importante que hay que meter también este motivo, que antes no se metía. Fray, puede ser que ahí, digamos, podemos enlazar, digamos, la cita bíblica donde dice que si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios lo puede conceder. Digamos que ahí hay un acuerdo entre ambos y para pedirle a Dios, digamos, sobre Pero la algo dificultad que se necesita. puede venir de una cuarta persona. Entonces ahora, aunque esas tres recen, puede que Dios no puede pasar porque hay alguien con su libertad que no quiere que pase eso. Eso. Ya. Desde el momento que Dios ha dado la libertad al ser humano, se ha limitado en la suya. Esa es la frase de Benedicto XVI, el 30 de enero de 2013. Entonces vamos Bien, adelante. Fray. ¿Otra pregunta? No. Entonces vamos adelante. Yo, Pasamos. yo sí tengo una pregunta, Fray, perdón. Adelante, adelante. Diga. Perdón. Y con lo que después de la creación y el pecado de Adán y Eva, Dios sabía que, el hombre iba a pecar, ¿verdad? Con el pecado original. Y Claro que sí. luego también la pasión de Cristo, que él iba a entregar por amor a su hijo y que lo iban a crucificar, lo sabía o sea, cuando él creó al hombre al inicio, o
o se fue dando? ¿Cómo se Sabía. plantea esta Dios situación? sabía, pero no quería. Pero la libertad precisamente es eso. La libertad es decirle sí a Dios, pero por propia iniciativa. Pero eso hace posible que el ser humano no diga ese sí. Y entonces queda a la desbandada. Queda en su arbitrio y hace lo que hace. ¿Verdad? O sea, la libertad humana es cosa demasiado seria. Nosotros no la considerábamos mucho. Esto iba a padecer. ¿Cómo? No he O entendido. sea que Dios sí sabía que Cristo iba a padecer, que desde que nació, Él iba a Claro, padecer su pasión claro. Eso lo vamos a ver un y a morir en la poquito. cruz. Claro, eso lo vamos a ver un poquito más precisamente. Desde ahora en adelante vamos a hablar de eso. ¿Verdad? Ah, ok, gracias, Fray. Bien. Gracias. Entonces, ahora pasamos al segundo punto que queremos tocar. El aire nuevo es el punto más directamente relacionado con el dogma de la redención y entonces con la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, que toca mucho de estos problemas que nosotros hemos hablado ahora. Vamos a poner la cosa con este lenguaje. Hay 4 sombras. Cuando nosotros pensamos en la pasión, la muerte, la resurrección del Señor, hay 4 sombras que no nos hacen ver bien la realidad. 4 sombras. Prestemos bien atención a cada sombra y a la explicación que vamos a dar. Ahora, Carlos va a leer cuál es la sombra y yo voy a leer cómo es otra interpretación que borra esa sombra y dice otra cosa. Primera sombra. Se dice, Dios ha planeado la muerte de Jesús en la cruz. Eso. Fue Dios quien quiso eso. Eso lo decimos todos desde 2000 años. Es Dios quien quiso eso para que nosotros pagáramos por nuestros pecados y así Jesús nos salvara. En cambio, la nueva interpretación es la siguiente. No ha sido Dios Padre quien planeó la muerte de Jesús en la cruz. Esto es tajante. Hasta ahora pensábamos que era Dios Padre que había planeado todo eso, por eso de que Jesús pagara por nosotros, etc. La nueva interpretación que no destruye el dogma, porque el dogma de que Jesús nos ha salvado con su muerte, con su pasión y resurrección, eso queda. Pero el cómo va cambiando. El Espíritu Santo va sugiriendo, va profundizando las cosas de Jesús. Recuerden siempre lo que dijo Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 26. Ahora ustedes no pueden con todo lo que yo les estoy diciendo.
Cuando venga el Espíritu de la verdad, les enseña la verdad toda entera. Eso. Esta es una verdad que estamos comprendiendo en nuestro tiempo. El Espíritu Santo va haciendo comprender a la iglesia ahora que el plan de la muerte de Jesús no fue de Dios Padre. Y ahora sigamos reflexionando sobre esta respuesta. No fue un plan de Dios el que Jesús muriera crucificado para pagar la deuda de nuestros pecados. Como se ha ido transmitiendo desde siglos. Dios no quiere la muerte de nadie, mucho menos la del ser humano más inocente. La muerte es su enemiga. Dios nos ha creado con ternura de Padre para que viviéramos felices para siempre. Sabiduría 1, 12 al 15. Y a Jesucristo lo ha creado para que tuviera vida en plenitud. Para Él, para todos y todo. En Él, por Él y para Él, todo ha sido creado. Efesios 1, 4 al 10 y Colosenses 1, 15 al 20. Dios no ha creado la muerte. La muerte, junto a todo lo que hace sufrir, es enemiga de Dios. Por las muchas citas bíblicas, pongo aquí solo una de San Pablo. Primera de Corintios 15, 26 y 27. Está dicho que Cristo debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. El último de los enemigos sometidos será la muerte. Y por el magisterio ordinario de la Iglesia, vuelvo a citar lo que dijo el Papa emérito Benedicto XVI, el 30 de enero del 2013, comentando el segundo renglón del credo. Creo en Dios Todopoderoso. Dijo así: la omnipotencia de Dios, que es omnipotencia solo en el amor, al odio asesino responde con el amor. Y así, la muerte será finalmente derrotada. La gran enemiga será devorada y privada de su veneno. Dios Padre, pues no usó el servicio de su enemiga para implementar sus planes de amor y de vida. Repugna a la razón teológica el que la muerte de Jesús fuera planeada por Dios Padre. Y es muy contradictorio exaltar el heroísmo del Hijo a costa de la justicia insensible del Padre, como se hacía en la Edad Media. Espeluznante suena un párrafo del discurso cuaresmal de San Leonardo de Porto Mauricio.
¿Qué es lo que condenó a Jesús a una muerte tan atroz? ¿Fueron Pilato, los escribas y fariseos? No. Hermanos míos, no. Fue la justicia divina. El Salvador bondadoso agonizaba colgando en el aire de 3 clavos. Derramaba sangre por todas partes. Su tierna madre lloraba al pie de la cruz. Gemían todos los ángeles. Pero la justicia divina, sin dejarse conmover, repetía: todavía no. Y no dijo ya basta hasta que no le vio exhalar el último suspiro. Esto es un párrafo del discurso de San Leonardo de Porto Mauricio, un franciscano, el que divulgó la devoción al Vía Crucis, santo varón, pero limitado, era de otra generación, 1700. Hoy el Espíritu Santo hace entender algo nuevo, diferente. El modo como ocurrió esta muerte, diferente. La planeación de esta muerte no fue de Dios, sino de los fariseos y los soldados romanos, que fueron la mano, digamos, los operadores materiales del delito. Es como dice San Pedro: ustedes, los fariseos, lo mataron a Jesús. Dios lo resucitó. Hechos de los Apóstoles 4:10. Ustedes lo mataron. Dios lo resucitó. Este es el papel de los dos protagonistas de esa pasión. Habría que leer otros pasajes. Por ejemplo, el pasaje de Lucas 20, 1:15. Ustedes lo pueden ir a leer. Es la parábola de los viñadores. En esta parábola matan al hijo y el padre esperaba que no lo mataran. Ahora es una parábola contada por Jesús precisamente para hacer entender que los responsables de la muerte del hijo son los fariseos. Está hablando, esa parábola la está diciendo precisamente frente a los sumos sacerdotes que no quería creer en él y nada. Y Jesús, para hacer entender que lo iban a matar, ellos, cuenta la parábola. Manda primero a unos sirvientes y los viñadores los apalearon. Manda a otros igualmente, más todavía. Al final, dice Jesús en la parábola, el padre mandó al hijo, diciendo: a este me lo respetarán, no me lo irán a matar. Pero ellos dijeron: ahí viene el hijo del patrón, ahí sí lo vamos a matar, matémoslo, así todo será nuestro. Y lo mataron. Eso, lo que dice San Pedro. Ustedes lo mataron, el Padre lo resucitó.
El plan del Padre era el proyecto de amor que Jesús había asumido en el bautismo. Ese es el plan del Padre, de la pasión. Pero no ha planeado la pasión. Ha planeado un proyecto de amor. Eso de salvar a la humanidad. Que Jesús había asumido en el bautismo. Y la fidelidad de Jesús al proyecto de este amor. Esto era el sueño del Padre. ¿Cómo es el sueño de una mamá, de un papá para el hijo? Un sueño bello, glorioso. No un sueño de muerte, de desgracia. Eso está en la mente de los enemigos, no del papá y de la mamá. Mucho menos de Dios Padre. Dios nos creó coamadores, no robots, para que aprendiéramos a amar. Y Jesús tenía que ser modelo de esto. Este era el plan del Padre al crearnos. Y Jesús era el primero y el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La voluntad del Padre era elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Este era el plan del Padre. El único plan que Dios tiene, ha tenido siempre. Crearnos con amor para que nosotros aprendiéramos a amar y así hacernos partícipes de su vida divina, porque capaces de amar. Por eso la libertad, porque el amor se puede dar solo en la libertad. No se puede obligar a un robot a amar. No hay sentido. Esto Jesús lo hizo con su amor hasta las últimas consecuencias. Ser modelo nuestro para llegar a ser partícipes de la divina naturaleza, a salvarnos. Salvar significa salud, dar. La U se cambió en V. Entonces, salud, salvar, saludar, salvar. Vida en plenitud. Esto es la salvación que Jesús ha venido a traernos. Darnos vida en plenitud. Es lo que San Juan dice en su Evangelio 10:10. Ese es el plan del Padre. La pasión, la muerte de Jesús no es el plan del Padre. Es el plan de los fariseos. Entonces lo matamos. Esto vale para todos. Para cada uno de nosotros Dios tiene este plan. Que aprendiéramos a amar para llegar a ser partícipes de su divina naturaleza, siguiendo a Jesús. Este es el plan del Padre, no la pasión y la muerte. La muerte es su enemiga, no la va a usar para sus planes. Es la fidelidad al amor, hasta las últimas consecuencias, la que salva. Y es grata a Dios. El que perseverare hasta el final, éste se salvará. Salvará a uno y salvará a los demás.
con amor, con el amor. Vine para anunciar la buena noticia a los pobres. Por eso lo mataron. Porque quiso quedar fiel hasta el final a este plan de amor. La humanidad hacía barbaridades a la pobre gente en ese tiempo, mucho peor que ahora. Pero sigue la cosa. A los pobres, los débiles, pobres mujeres. Jesús vio eso. Y dijo, yo vine a decirle a los pobres que ellos tienen un aliado, yo. Y yo le digo a los pobres que tienen el aliado Dios Padre. Somos aliados de los pobres. Los otros con su libertad hacen barbaridades, pero que se sepa que en esta tierra hacen barbaridades, pero al punto de pasar a la otra realidad que será la eterna, allí entonces las cosas van a cambiar. Y está la parábola de rico y pulón. El rico banqueteaba todos los días y el pobre Lázaro se moría de hambre. Murieron los dos. El rico fue llevado al infierno y el pobre al paraíso. Entonces, al finalizar esta tierra, las cosas van a cambiar. Y uno dice, sí, pero en esta tierra uno sufre. ¿Qué vamos a hacer? Pero lo importante es decir, aquí sufres un segundo, pero luego tendrás siglos, milenios, la eternidad. Y eso es mucho más importante. Vine para anunciar. Y entonces lo mataron para ser fiel a ese plan de amor del Padre. Entonces la primera sombra, esperamos que se haya alejado, que se haya aclarado y haya venido el sol. Aunque queda dentro. ¿Por qué? Porque nos han hablado de esa manera por 2000 años. Pero ahora el Espíritu Santo sabe que el tiempo oportuno para que la humanidad pueda llegar a entender también esto. Bien, hemos terminado. Les voy a dar la bendición. Ya saben, mi WhatsApp. Pueden escribir las preguntas. Y además, esto que estamos diciendo ahora y lo que vamos a decir, no, ahorita termina, ¿verdad? Martes. Lo que hemos dicho ayer y hoy, el jueves en la noche, ya lo podrán tener en mi blog, ¿verdad? Correcto. En mi blog. Ya saben cuál es el blog. Sí. Es en mi blog, ya lo van a tener ahí. Les voy a dar la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva Amén. a mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, Amén. hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Buenas noches. Amén. Buenas noches.